Bueno, la clase, como dije recién, se denomina los mundos literarios. El objetivo de la clase es recordar los mundos literarios y las diferentes representaciones que pueden tener, ¿ya? Estos mundos. Caracterizando un poco el concepto de mundo literario, podemos decir que una de las características de la literatura que más nos sorprende es su capacidad de hacernos olvidar nuestro mundo por un momento y entrar en otro ámbito, completamente diferente. En estos universos viven personas que desconocemos y que a veces habitan épocas distintas a la nuestra, o incluso ambientes en los que suceden cosas que nos desconcertarían en nuestra realidad cotidiana, ¿ya? De hecho, una de las características bastante interesantes de la literatura es precisamente indicar hechos, muchas veces ficticios, ¿verdad? La mayoría de veces ficticios, que si nosotros los viviéramos, como ahí dice, implicaría una tremenda desconcertación, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de una novela de los distintos géneros que vamos, o los mundos que vamos a hablar ahora, sumamos un mundo fantástico, por ejemplo, que de repente se nos aparezca un personaje mitológico, ya. Evidentemente eso cambiaría nuestra vida, no un tiempo muy largo, ¿verdad? La misma impresión, ¿no es cierto? Y todo lo que ello implica. Ahora, ¿qué es un mundo literario? Como algunas obras literarias presentan elementos comunes en cuanto a los mundos que configuran, podemos clasificarlo en tipos, ¿ya? Tipos de mundo literario. Lo importante es que sepas que una misma obra puede presentar rasgos de varios tipos de mundo al mismo tiempo, pero que siempre hay uno que predomina sobre los otros, ¿ya? Claro, porque de repente una obra puede ser, no sé, fundamentalmente del mundo mítico, pero también tener elementos del mundo legendario, incluso hasta del mundo realista, del mundo cotidiano, ¿verdad? Pero para clasificar esa obra tenemos que analizar de la obra misma cuál de ella corresponde a tal mundo, y ahí, ¿no es cierto?, establecer una suerte de clasificación, ¿verdad? Ya, existen dos clasificaciones de tipo de mundo, según el tipo de realidad que representan, según el efecto que con su representación se persigue, ¿ya? Ahí tenemos, ¿verdad?, dos formas o tipos de mundo literario. Insisto, de acuerdo al tipo de realidad que representa, es decir, que quiere mostrar, o también, según con su representación, cuál es el efecto que persigue dicha obra, ¿verdad?, o dicho mundo literario. Y dentro del tipo de realidad que representan, por ejemplo, se diferencian por los espacios, acciones y personajes que forman parte del mundo representado, cotidiano, onírico y mítico, ¿no es cierto? O sea, es decir, según el tipo de realidad que representan, podemos hablar de mundo cotidiano, mundo onírico o mundo mítico. Y ahí tenemos tres tipos, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que es el mundo cotidiano? El mundo cotidiano, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, ahí ustedes fíjense, tenemos esta foto de los 80, ya esta foto me parece de la serie Malcolm, ¿no es cierto?, del cable, Papelucho, el Urú dice basta, ¿ya? Urú dice basta, de Josefa Arao y Jun García. Son aquellos relatos que representan el diario vivir de cualquier persona en una época y comunidad determinada. Utiliza la descripción objetiva y detallada de los objetos, paisajes, acontecimientos y acciones en donde se desenvuelven los personajes, ¿ya? Cuando ahí dice utilización de descripción objetiva, ¿verdad?, estamos hablando que busca, en el fondo, acercarse bastante a la realidad, ¿cierto? Busca acercarse a la realidad. Es más, ahí la serie, porque fue una serie de libros, ¿verdad?, Papelucho, el origen incluso del nombre Papelucho es a partir de un apodo que se le daba al marido de la autora, de Marcela Paz, ¿cierto? Su esposo, ¿verdad?, de nombre José Luis, le decían Pepe Lucho. Entonces ella lo transformó en Papelucho para hacerlo más literario, ¿verdad? Y muchas de las anécdotas que el personaje Papelucho muestra en el libro, o en los libros, porque después hubo una saga, ¿verdad?, de ellos, muchos de ellos, por lo menos las iniciales, eran anécdotas que le pasaron justamente al marido de Marcela Paz cuando era niño, ¿no? Entonces, también dice, utiliza una descripción objetiva, tratando de darle contexto. Papelucho, estamos hablando de
primera mitad del siglo XX en Chile, sí, algo de la segunda mitad. Al parecer, esa es una familia más bien de estrato medio alto, porque habla, ¿no es cierto?, de ciertas comodidades que esta familia tenía, entre ellas un vehículo. En ese tiempo, tener vehículo, ¿verdad?, era prácticamente casi un signo inequívoco de riqueza, por ejemplo. Ya, hoy día ya no lo es tanto, pero en ese tiempo sí que lo era, ¿ya? También, ¿verdad?, si aplicamos esa misma descripción objetiva a los 80, esta famosa serie de Canal 13, ¿verdad?, que indicaba una época específica de nuestra historia, ¿cierto? La historia parte en el año 82 y termina con el plebiscito, claro, casi un poquito más allá del plebiscito del 88, o sea, abarca entre el 82 y el 89, o sea, prácticamente toda la serie de los 80, la década de los 80, ¿verdad?, con el impacto que ese tiempo tuvo en las personas. Ahora, si uno ve esa serie, incluso puede tener una identificación desde el hoy, ¿ya? Una identificación y una diferenciación también. Por ejemplo, depende de ciertas situaciones que ahí se muestran que hoy día ya no las vivimos. El tratar de siempre ubicar a una persona a la casa por el número fijo, el ir a hablar a un negocio, ¿no es cierto?, que te decían, a tal hora te voy a llamar al número del negocio, ¿verdad? Y la persona tiene que estar puntual a la hora que lo iban a llamar, o la iban a llamar, ¿te das cuenta? En ese periodo existía mucho más disciplina. El ir a entregar un recado en un papelito, por ejemplo, que durante mucho tiempo se hacía, que hoy día, por el tema del WhatsApp, ya prácticamente caído en el desuso. O caballeros, ¿verdad?, jefes de hogar, yendo a comprar al supermercado o al negocio con una lista, en el papel, que también eso ha sido en muchos casos reemplazado. Yo no digo que nadie lo haga hoy día, de repente uno puede llevar una lista a un lugar en papel, pero hoy día ya es menos común por el tema del celular, ¿verdad?, etcétera. Entonces, hay distintos elementos que permiten una cierta comparación, pero en el fondo, el mundo literario cotidiano, como ahí dice, pretende hacer una descripción objetiva, acercarse a la realidad de manera objetiva, ¿ya? Desconozco mucho la trama de la serie Malcolm, no podría pensar claramente, ¿verdad? Pero asumo que debe ser una serie en cuanto a una familia estadounidense, ¿cierto?, de estrato medio. Acá dice, Lulú dice, basta. Este contexto que está acá me da la sensación que en el contexto en Chile de la lucha de género, ¿eh? Me da la impresión por el título. No, tampoco conozco la obra, dice Lulú dice, basta, ¿ya? Pero por la actitud de este dibujo, ¿no es cierto?, como su mano, y por el título, Lulú, ¿verdad?, representando al género femenino tal vez, dice basta, me da la impresión que en el contexto de lucha de género. Entonces, independiente del detalle mismo, estamos hablando de que el género cotidiano, ¿verdad?, son relatos que representan el diario vivir de cualquier persona. Y para eso deben tener una descripción objetiva de la realidad, objetiva. Ahora, dentro también del mundo cotidiano hay que decir que este mundo es creíble, ¿ya?, y se centra en lo regional y autóctono de un país. Por eso está escrito, esta obra está señalada, ¿verdad?, pensado en un público determinado. Si bien es cierto, la literatura puede dar a conocer una idiosincrasia, una forma de vivir, costumbre, alimentación, etc., pero fundamentalmente el mundo cotidiano está pensado en que su lector participe de los mismos códigos, ¿se dan cuenta? Y eso es clave en ello. Después, muchos de estos relatos abarcan visiones del mundo rural, urbano, marítimo, minero, por ejemplo, relatos, por ejemplo, de actividades específicas como la minería, como, no sé, el mundo del agro, campesinado, la pesca, ¿se dan cuenta? O sea, y por eso el mundo cotidiano tiene esa fuerza, porque quien lo lee le hace sentido, porque lo más probable es que quien accede a eso participa de alguna forma en ese mismo mundo. En otra clase yo le hablaba de obras tales como Cuentos Militares, por ejemplo, de Olegario Lazo Baeza, ¿ya? Obra de relatos de cuarteles, de anécdotas, que por supuesto la persona que lee, sobre todo si tiene cierta cercanía al mundo castrense, sin militar, obviamente va a valorar mucho esos relatos. ¿Ya? Actores característicos chilenos de estos temas, por ejemplo, Baldomero Lillo, Subterra y Subsole, ¿verdad? Subterra en el mundo del mundo, ¿verdad?, de la minería, un realismo muy fuerte, muy dramático, ¿ya? de mucho
sentimiento extremo, claro, la vida penosa que llevaban los mineros en esa actividad. El subsole, más liviano un poco, en algunos casos bastante más hasta cómica, ¿ya? Tiene elementos de comicidad bastante interesantes. Subsole. Literalmente significa bajo la tierra y bajo el sol. Subterra y subsole, ¿ya? De subsole se destaca fundamentalmente el cuento inamible. Inamible. Una palabra inventada, ¿verdad?, por el autor, pero que en torno a esta palabra y sus equívocos, en la cual suceden distintos chascarros y situaciones imprevistas. Rápidamente les puedo contar que la trama está en torno a un guardián, policía, por ejemplo, de la Policía Municipal chilena de comienzo del siglo XX, ¿verdad?, que detiene a un señor, un hombre joven, que iba correteando a una chica, con la cual la pretendía, parece, pero para molestarlo o asustarla, y llevaba una serpiente, ¿qué serpiente? Sino una serpiente, una culebra, digamos, muerta en su mano. Entonces de lejos los ve este caballero, el guardia municipal, y lo detiene a este bromista. Entonces, ¿y por qué? El otro muy, muy molesto cuando se da cuenta que está tomando preso, le dice, bueno, te detengo, le dice, porque, y ahí dudo un poco, por andar con animales inamibles en la vía pública. Pero ¿cómo no sabe que está prohibido? Bueno, ahora lo sabe, acompáñame. Usted que se lo lleva preso. Y cuando llegan al cuartel de policía, el Ruperto Tapia, el guardia, que le decían el guarén, es decir, un ratón grande aquí en Chile, ¿ya? Con su detenido, ¿verdad? Y el jefe, el oficial de guardia le pregunta motivo de la detención. Entonces el otro le dice, el guardia le dice, Ruperto Tapia le dice, por andar con animales inamibles en la vía pública. Y el jefe de guardia dudó un poco en un momento dado, dudó, pero escribió igual, tal cual, por andar con animales inamibles en la vía pública. Ya, pues la cosa está que lo pasa al calabozo todo eso, y pero van a pasar al juzgado para su juicio, etc. Imagínense el tema, el tenor que iba tomando. Ya, pues, entonces cuando el actuario, ¿cierto?, o funcionario del juzgado le dice al propio guardián, ¿verdad?, Roberto Tapia, ¿por qué apresó a este señor? Y le repite el tema, por andar con animales inamibles en la vía pública. Ah, le dice, sí, le dice el funcionario, yo he visto que ese señor que es lechero, siempre a sus caballos no les da mucha agua y no les da mucho de comer, pobres bestias. Y el otro lo mira con cara sarcástica y le dice, no, le dice, no tiene nada que ver el maltrato animal o ley de tránsito, le dice. Yo lo tomé preso porque andaba, le explica, con una culebra, ¿no es cierto?, asustando a una transeúnte, etc. ¿Ya? Y por eso, ¿pero por qué inamible? Claro, le dice, porque como usted sabe, señor actuario, existen 3 animales inamibles en la naturaleza: el sapo, la lagartija y la culebra. Porque son inamibles porque quitan el ánimo. Repito, la palabra inamible no existe. Ya de ahí se empieza, digamos, ya el tema a pasar de cómico a no tan cómico. Porque se iba a saber, ¿verdad?, sobre todo el diario del pueblo, ¿verdad?, que constantemente fustigaba a las autoridades locales, que nadie había reparado en que esa palabra estaba mal usada, etc. Si lo pueden leer, se lo dejo hasta ahí, el tema bastante cómico, las cosas que van pasando, y ahí la forma como se resuelve finalmente el conflicto, ¿ya? Inamible, de Baldomero Lillo, y forma parte de esta colección de cuentos llamada Subsole. Bueno, también Mariano Latorre, Cuna de Cóndores, Luis Durán, Frontera, también, ¿no es cierto?, de mucha vida al aire libre, Anselmo López, el protagonista, ambientada a fines del siglo XIX, ya incluso ahí topa con la Revolución del 91. Marta Brunet, cuentista y novelista chilena, ¿verdad?, también de cuyas principales obras están en torno a situaciones de la, por así decirlo, de la idiosincrasia nuestra, criolla, chilena, ¿ya? Y equívocos, chascarros, dichos, creencias, de repente mitos que se dan, ¿verdad?, en el campo específicamente. Ahí también, bueno, Marta Brunet era más bien de ciudad, ¿eh? Más bien de ciudad. Pero siempre en la literatura del siglo XIX y gran parte del siglo XX incluso, aborda mucho el tema de campo chileno, mucho lo aborda.
Bueno, mundo onírico también. Cada vez que encontramos un texto que en algún hecho nos provoca la sensación de extrañeza y que de aquello no sucede en la vida real, estamos frente a un mundo, a un tipo de mundo onírico. ¿Ya? Eso es importante considerarlo. Onírico tiene que ver con los sueños. ¿Ya? Tiene que ver con los sueños, ¿cierto? Esta nueva visión abandona el universo ordenado según la ley de causa y efecto, convirtiéndose en uno confuso, inestable, contradictorio, cambiante, inesperado, gobernado por la interioridad, de la cual procede el sueño, los instintos y las intuiciones. Acá, si yo tuviera que nombrar a un escritor o escritora que se relaciona con el mundo onírico, yo diría sin dudar María Luisa Bombal, ¿ya? Esta escritora, ¿no es cierto?, transgresora, muy transgresora, pero muy talentosa, que puso en la palestra temas que en ese tiempo, estamos hablando que María Luisa Bombal vivió a partir de la década del 30, ¿cierto?, en Chile, y publicó sus primeras obras en esa época, ¿ya? Temas, por ejemplo, del derecho de la mujer, ¿verdad?, a encontrar placer por el placer, ¿no es cierto?, y no solamente contentarse con ser amas de casa o buenas madres, ¿verdad?, causaron escándalo en la sociedad chilena de esa época, ¿te das cuenta? María Luisa Bombal, y ella pertenecía a un estrato social alto. La novela La Última Niebla, por ejemplo, prácticamente se describe a sí misma, María Luisa Bombal. La protagonista, ella, ¿no es cierto?, es amante de un señor que tiene novia o familia, ¿verdad?, y vive angustiada por los constantes signos que él da de que la va a dejar. Entonces muestra celopatía, que la lleva a un crimen, o un casi crimen, ¿cierto? Que eso es parte de la vida real de María de Bombal, ¿cierto? María de Bombal a su amante de varios años, ¿verdad?, le dispara en pleno centro de Santiago. El hombre salvó milagrosamente con vida, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, y sobre todo el relato es muy femenino, muy íntimo, ¿ya? Que no era típico de esa época. Por eso yo lo digo, lo digo claramente, sobre todo en el tiempo actual que vivimos, el tiempo actual, ¿verdad?, en donde hay muchos temas de género a la palestra, yo creo que figuras como María Luisa Bombal han sido injustamente olvidadas, porque ellas de verdad hablaron de cosas que hoy día son como comunes, ¿no es cierto? Pero ese tiempo no. Y significó un ostracismo literario, pese a su talento, ¿ya? Bueno, hay sobre todo, por ejemplo, ahí un mundo confuso, inestable, dice, ¿ya? Confuso, esto es también destacarlo, inestable, ¿ya? Contradictorio, son instancias, ¿verdad?, que es propio del mundo onírico, un mundo de los sueños, ¿cierto? Gobernado por la interioridad. Las páginas de estas obras, en general, a veces son espesas, son bastante espesas, cuesta ese masticarlas bastante, porque, a ver, la obra Niebla, de Miguel de Unamuno, ¿cierto?, con Augusto Iglesias, todo eso, también, hay de repente páginas y páginas de Niebla, que hay ciertos monólogos del protagonista, que tú al rato te das cuenta que justamente está hablando de un sueño, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante de este mundo. Dice, el mundo onírico se separa de todos los otros por mantenerte cautivo o cautiva dentro del relato con la duda si en realidad estás despierto o es un sueño. Entonces, puede ser un tema real que pasa en la vida cotidiana, pero también puede ser algo producto de la imaginación o sueño, tal cual, de un protagonista o de un determinado personaje. ¿Ya? Es el mundo onírico. De hecho, por ejemplo, existe la palabra oniromancia, ¿cierto? Onirología, que es justamente el estudio de los sueños. Ahora, los mitos son relatos orales, anónimos, que sirven para explicar sobrenaturalmente el origen de algo que no está claro. ¿Ya? Cuando pasamos los mitos, ¿ya? Ahí estamos hablando de que los mitos surgieron para explicar el origen de la humanidad, ¿verdad? El origen, ¿no es cierto?, de valores o antivalores humanos, de repente sendas catástrofes naturales, son los mitos. La creación, por ejemplo, cómo se forjaron muchas cosas. Poseen un carácter religioso, ya que alude a las deidades grecolatinas, dioses, griegos, romanos. Y esto, de verdad, permíteme agregar, por ejemplo, pasajes del Génesis, por ejemplo, de la Biblia, ciertamente entran en el mundo literario mítico. Yo en reiteradas oportunidades le he señalado, ¿cierto?,
que la Biblia es un texto compuesto de muchos libros, 92 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero que hay muchos géneros literarios. Hay crónicas, hay poemas épicos, hay historia novelada, alegoría, fábula, etc. El Apocalipsis, que es un texto muy filosófico y muy, a ver, no solamente muy filosófico, sino también muy representativo, ¿ya? De muchos signos, de mucha simbología, el Apocalipsis, ¿ya? El Apocalipsis. Algo muy puntual, ¿eh? Fíjense ustedes que la palabra Apocalipsis, que nosotros hoy día la consideramos casi como sinónimo de destrucción, de algo poco menos que acabóse el mundo entero, la palabra Apocalipsis significa simplemente revelación. En algunas partes se le llama el libro de las revelaciones, por ejemplo. No tiene que ver con algo malo o apocalíptico, destructivo, ¿ya? Bueno, también suele contar con la presencia de seres mitológicos, unicornio, centauro, pegaso, ¿verdad? De estos seres o monstruos, algunos representan las fuerzas del bien, ¿ya? O ayudan a los héroes o semi-héroes, ¿verdad? O semidioses a lograr sus tareas, sus labores. Pegaso, por ejemplo, hipogrifo, ¿ya? Seres alados que mitad, y encima siempre son como mitad de cosas. Minotauro, cabeza de toro, cuerpo de hombre. Centauro, cuerpo de hombre, ¿verdad? O tronco de hombre y cuerpo de caballo, el centauro, ¿cierto? Y así. Ya dije el hipogrifo, porque el hipogrifo es curioso porque es caballo con cabeza de ave, ¿no es cierto? Patas delanteras de ave y patas traseras de caballo, cola de caballo. Es bastante híbrido, digamos, el hipogrifo, ¿ya? El hipogrifo. Entonces, todos esos elementos forman parte del mundo mítico que está presente en la literatura, ¿ya? Y hay, por ejemplo, lugares comunes, héroes, tipos que tenían gran fuerza, pero increíblemente una personalidad muchas veces no acorde a la fuerza física que tenían, por ejemplo. Y eso es común en varias tradiciones. No sé, pues los judíos tenían a Sansón, ¿verdad? Y los griegos a Heracles, llamado Hércules por los romanos, ¿ya? ¿Sí? Diga. A lo mejor fue sin querer. Sí. Ya, entonces, hay una coincidencia, porque tanto Sansón como Hércules o Heracles, ambos, por así decirlo, aunque no de la misma forma, pero debieron su fin a la presencia de mujeres, parejas de ellos, que en un momento dado lograron, por así decirlo, vencerlos. En el caso de Heracles o Hércules, en un momento dado, iban a atravesar un río, ¿verdad? Y estaba un centauro Neso, que se ofrece a atravesar a la esposa de Hércules, ¿verdad? Y después atravesarlo a él. Y cuando va atravesando la esposa de Hércules, Deyanira, llega a la orilla opuesta, trata de huir con ella, raptándosela. A los gritos de Deyanira, Hércules toma un arco y flecha y con certera se la clava en la espalda del centauro. Este agónico le dice antes de morir, le dice, señora, le dice, cuando tú sientes que tu marido te está engañando o te va a dejar, ¿verdad? Unta tu manto en mi sangre y colócaselo, ¿verdad? O pide a tu esposo que se coloque esa manta o prenda. Bueno, Deyanira lo hace, el centauro muere y pasa un tiempo, ¿verdad? Cuando Deyanira siente que Heracles andaba en malos pasos, que andaba, ¿no es cierto?, con otra mujer, etc. Es ciega de celos, le pide a Hércules o Heracles que se ponga esa prenda y una vez que Hércules lo hace, empieza que su cuerpo entero está ardiendo, ¿ya? Y muere finalmente, ¿ya? Entonces, ya, hay un final alternativo, sobre el cual ya muerto Hércules o Heracles, Deyanira se lanza a caballo a la pira, donde estaba siendo incinerado su esposo, ¿verdad? Y por sentirse culpable de su muerte, ella abraza el cuerpo ardiente y muere con él, ¿ya? Eso es un final alternativo. Y el caso de Sansón, Dalila, ¿ya? Sansón tenía esposa, ¿no es cierto?,
previamente, y deja a su esposa por Dalila, que era una espía de los filisteos, que le habían encomendado a que sedujera a Sansón y le arrebatara el secreto de su fuerza. Y Sansón, ¿verdad? Ebrio de lujuria, digámoslo, le entrega este secreto. Dalila lo embriaga o le da un somnífero o algo así, y en su sueño profundo los filisteos le cortan el pelo, la cabellera a Sansón. Y más encima después lo llevan preso, ¿cierto? a su templo, a sus ciudades, y le queman los ojos, lo dejan ciego, ¿ya? Y Sansón, ¿verdad? A colmo de males, lo condenan a dar vuelta a una piedra de molino, donde a diario se burlaban, etcétera, lo escupían, y Sansón ya no tenía fuerza, y más encima ciego. Entonces, en un momento dado, en medio de tanto sufrimiento, ¿verdad? Sansón le pide a Dios, a Yahvé, que lo perdone por sus pecados, porque tenía clarito que se había pegado sendo condoro con su vida personal, ¿verdad? Y le dice, por favor, Señor, devuélveme la fuerza una vez más. Una vez más. ¿Por qué? Porque Sansón había escuchado que lo iban a llevar al templo para seguirlo humillando, etc. A lo cual Yahvé accede. Le devolvió la fuerza a Sansón. Ya, pues a Sansón lo llevan al templo, ¿verdad? Y por supuesto el pueblo filisteo, ¿cierto? Le tiraba bromas, cosas, incluso lo escupía, ¿ya? Y cuando estaba, ¿cierto?, encadenado a una muralla, ¿no es cierto? Como Sansón de nuevo tenía esa fuerza sobrenatural, con las cadenas que estaba atado a las murallas, a las columnas, ¿no es cierto?, las tira con fuerza, ¿ya? Tanto así que las columnas ceden y el techo del templo se viene abajo, aplastando más o menos a 40.000 filisteos, dice la Biblia. Ya, está claro que todo ese relato, estamos en presencia de un relato literario de un mundo mítico, en un contexto religioso como en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ningún caso es falta de respeto definir a la Biblia en este caso como un mito, por lo menos esos pasajes, porque lo es, evidentemente que lo es, ¿ya? Y siempre estos tópicos, ¿verdad? Grandes diluvios, hombres con muchas fuerzas seducidos por mujeres, ¿cierto? El diluvio universal, por ejemplo, existe en la religión maya, en la religión griega, de Deucalión y Pirra, en la religión mesopotámica, en la religión judía y por ende cristiana. ¿Se cuenta? Entonces son elementos, ¿verdad?, que utilizables en materia, ¿cierto? Cuando se llama general, ¿ya? Un segundo, te voy a... Ahí, está sonando mucho. Bueno, ahora, dentro del mundo, por así decirlo, o mejor dicho, según el efecto con que su representación se persigue, ¿verdad? Existe otro mundo, el mundo realista, el mundo fantástico, el mundo maravilloso, ¿ya? De lo real, ¿no es cierto? Y legendario, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa el mundo realista? Y el mundo realista se adhiere bastante al mundo cotidiano. Ya, primero se ajusta a la realidad de los acontecimientos. Eso es algo en común con el mundo cotidiano. Segundo, su objetivo es reflejar objetivamente los rasgos característicos de una época, los lugares, los tipos humanos, las causas y los efectos de un determinado hecho. El escritor se basa en el método de la observación directa de la realidad referida, ¿ya? Eso es el mundo realista. Repito, se ajusta a la realidad de los acontecimientos, lo cual está en común con el mundo cotidiano. Su objetivo es reflejar objetivamente, ¿ya? Su objetivo es reflejar objetivamente los rasgos característicos de una época, los lugares, los tipos humanos, las causas y los efectos de un determinado hecho. El escritor se basa en el método de la observación directa de la realidad referida. Como dije recién, ¿verdad? O en otras diapositivas, muchas veces el propio autor, el escritor, ¿no es cierto?, establece o es parte de ese mundo. Esto fue testigo directo de ese mundo, ¿ya? Ahora, existen diferencias en el mundo cotidiano, estoy hablando de vista de la literatura, ¿va? Y el mundo realista, claro que existen. Por ejemplo, el mundo cotidiano, el mundo representado se concentra en conflictos humanos, ¿ya? En conflictos humanos.
Esto es importante. Se centra en conflictos humanos. ¿Ya? Pero sin desatender la fiel representación de la realidad. ¿Ya? O sea, la base de un conflicto, de un mundo cotidiano literario es los conflictos, ¿cierto? Pero también en aras, en contexto de describir a veces bastante detalladamente la realidad que lo rodea. Ahora, el mundo realista, el mundo se centra en la representación del suceso, hecho o fenómeno que marcó alguna vez a la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Me permite, ¿verdad?, acá interpretar un poco esto. Y esta descripción que está ahí, la leo de nuevo: el mundo se centra en la representación del suceso, hecho o fenómeno que marcó alguna vez la realidad, de la humanidad, perdón. Eso se acerca a la historia. Esto se acerca claramente a la historia. ¿Ya? Porque en el fondo, el trabajo de un historiador, ¿cuál es? Desentrañar el pasado. ¿Ya? Descubrir el pasado, explicarlo, describirlo, interpretarlo, etc. Pero el historiador se basa fundamentalmente en el pasado. En cambio acá, si uno lee eso, el mundo presentado en los conflictos humanos, pero sin desatender la fiel representación de la realidad, esto nos acerca a la noticia o al periodismo. ¿Ya? Periodismo o noticia. Entonces, eso también es importante establecerlo como tal vez una suerte también de diferencia. El mundo realista nos acerca a la historia. En cambio, el mundo cotidiano nos acerca más bien al periodismo, a la noticia. ¿Ya? Ambos igual tienen tronco en común. ¿Se acuerdan cuando pasábamos esos temas? Decíamos que en un momento dado, incluso la actividad periodística también incluía como cierta novela. Novedad, noticia, novedad, eran como términos muy semejantes. Después se fueron separando, ¿ya? La historia se fue para el plano, ¿verdad?, como una ciencia que estudia este tema con rigor científico, ¿verdad? El periodismo o la noticia habla más bien de cosas al instante, que está ocurriendo y que son contemporáneas de quien la escribe. Y la novela es una obra ficticia, un arte. ¿Ya? Pero novela, noticia e historia tuvieron un tronco común, eso no les quepa la menor duda. ¿Ya? Bueno, el mundo fantástico o ciencia ficción. Lo fantástico se hace presente por medio del relato de una situación cotidiana normal que se queda inexplicablemente por un acontecimiento extraordinario. ¿No es cierto? No sé, de repente, ¿verdad? Un acontecimiento inesperado. Cuando leo esto, pienso inmediatamente en la leyenda de Edipo, que al hombre constantemente le fueron pasando desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia, ¿ya? Y con hecho, evidentemente, tal vez por lo rebuscados que son, tú no lo encuentras en el día a día. Dicho acontecimiento se puede explicar a lo largo del relato, a través de dos formas, natural y sobrenatural, ¿ya? Entonces, al interior del relato, ya sea fantástico, de ciencia ficción, ¿verdad?, hay partes que pueden sonarnos como normales, absolutamente normales, ¿ya? Pero otras, ¿no es cierto?, que no, que está claro, ¿verdad?, que no tiene la posibilidad de que esto ocurra en la vida diaria, ¿ya? En la vida diaria. El otro elemento importante dentro de la literatura es el mundo maravilloso. ¿Qué es lo que es el mundo maravilloso? ¿Qué se entiende por mundo maravilloso? Es un mundo que escapa a las leyes espaciotemporales a las que están sujetos los seres humanos y la naturaleza. ¿Ya? Uno entiende como mundo maravilloso o elemento maravilloso, ¿verdad? Tal vez a lo positivo, a lo lindo. Esto es maravilloso, ¿ya? Esplendoroso, etc. Pero como vamos a ver acá, no necesariamente. Si hablamos de literatura, mundo maravilloso, como ahí dice, se caracteriza por la presencia de seres mágicos. Ya, eso es positivo. Duendes, los duendes pueden ser, hay cuentos, por ejemplo, en que los duendes o leyendas que pueden ser tanto positivos como negativos. La leyenda El Anillo de los Nibelungos, ¿no es cierto? Que después Wagner el músico, lo llevó a ópera, pero la leyenda El Anillo de los Nibelungos, ahí
el principal personaje malo es un duende, que maldice un anillo, después ese anillo y yelmo, ¿verdad? Cada vez que fue usado por cualquier persona, le provocaba desgracia. Y el origen de eso fue una maldición de un duende, ¿ven? Entonces, los enanos, por ejemplo, de Blancanieves son duendes positivos, ¿ya? Más bien como cercano a la bondad y la ingenuidad. Entonces ahí puede ser de unos u otros. Brujas, mujeres malignas, de muy malos sentimientos que van provocando también desgracia en las personas, se caracteriza por hacer conjuros, ¿verdad? Y brujerías que provocan daño, ¿ya? Y ogro sería como el antónimo en nombre de bruja, con la diferencia que el ogro no tiene poderes sobrenaturales. Es más bien un tipo, generalmente se le representa como un tipo más bien macizo, grande, alto, ¿verdad? Muy malhumorado, que también nosotros puede ser muy dañino y muy vengativo, el ogro, ¿ya? Claro, ahí en televisión o en el cine, mejor dicho, nos pusieron la antítesis del ogro positivo, ¿verdad? O bueno, como Shrek, un ogro bueno, digamos, con su mujer Fiona, ¿verdad? Pero el ogro como elemento literario, como personaje literario, ¿verdad? Es un ser que hace daño, que hace el mal, ¿verdad? Bueno, dragones, ¿verdad? El dragón es un reptil existe en la naturaleza, en Asia, ¿verdad? El dragón de Komodo, pero dentro del mundo maravilloso, literario, ¿verdad? Hay dragones que lanzan fuego por sus fauces, ¿no es cierto? Y lamentablemente a veces dañan a doncellas y se enfrentan a caballeros andantes, ¿cierto? Que los enfrentan, los matan, ¿cierto? Liberan a las doncellas, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, como resumidas cuentas, el mundo maravilloso no necesariamente tiene que ser positivo. También puede ser negativo, trágico. Puede serlo, ¿ya? Y también, además de seres mágicos, hay hechos ilógicos, que son naturales o normales, solo dentro de ese mundo. O sea, saliendo del contexto del cuento, la novela, etcétera, fábula ya, los hechos que se narran en el mundo maravilloso son ilógicos. No obedecen a lógicas normales, a lógicas cotidianas, ¿ya? No sé, me parece que usted mismo le hablaba el tema del cuento Rapunzel, ¿no? ¿Verdad? Que su novio subía, ¿no? Y le tiraba el cabello. Yo no sé, un tipo más o menos de una estatura de unos 70, con el peso equivalente a esa estatura, subiendo o trepando, ¿verdad? Jalando el pelo a una chica. No sé si es un tema muy resistible, para que lo haga permanentemente, ¿verdad? Bueno, eso es ilógico, ¿eh? No es como algo que pase un examen de lógica pura, elemental, que a través de la cabellera el príncipe azul suba al encuentro de su amada, etc. Después la bruja o madrastra, no me acuerdo bien, se da cuenta de eso, le corta la cabellera a Rapunzel, ¿verdad? Y cuando este príncipe iba subiendo, esperó la bruja maldita y llegar hasta lo alto, de la cima de la torre, y le soltaba la cabellera, provocando en este príncipe azul, ¿verdad?, un accidente terrible. Entonces, por eso ahí dice, hechos ilógicos, que no están, ¿verdad?, acorde a la lógica cotidiana. O sea, otro ejemplo, un último, el tema, por ejemplo, de Pinocho, ¿cierto? Un viejito carpintero, ¿verdad?, que estaba solo, ¿cierto? Se esmeró en hacer un muñeco, y este muñeco cobra vida, ¿verdad? Pinocho. Y entre características, aparte que era muy juguetón y travieso, se perdía todo eso, cada vez que mentía, le crecía la nariz, ¿verdad? Y de ahí viene el dicho, déjate mentir, porque te va a crecer nariz como Pinocho, decimos, aunque ya no tanto, pero se decía hasta el día de hoy, ¿se dan cuenta? Entonces, repito, hechos ilógicos, pero en el contexto que se cuentan, son lógicos, ¿ya? En el argumento que se cuenta, ¿ya? Bueno, mundo fantástico y mundo maravilloso, diferencias, ¿ya? El mundo fantástico trata de buscar la verosimilitud, parecerse a la realidad. Como lectores nos produce un sentimiento de duda, de posibilidad, ¿cierto? El mundo fantástico es un mundo que no existe, pero como dice ahí, trata de buscar la verosimilitud, acercarnos a la realidad, parecerse a la realidad, ¿ya? Y nos provoca cierta duda, si esto existirá o no. Ahora, el mundo maravilloso no busca verosimilitud. Como lectores sabemos que estamos presenciando un mundo que es imposible de materializarse en la realidad. Le voy a dar un ejemplo bien ingenuo, si ustedes quieren.
cómo empezaron los Teletubbies, por ejemplo. ¿Ya? Mostraban una pradera súper verde, súper bonita, el sol con cara de niño, ¿cierto? Tampoco, en el relato inicial, tampoco aclaraba muy bien dónde era. ¿Ya? Eso sería el ejemplo del mundo maravilloso, ¿cierto? Que se sabe de antemano que eso no puede ser real. ¿Ya? Y también el mundo maravilloso necesita ciertamente que haya un cierto contrato, un cierto, ¿verdad?, acuerdo tácito, si se quiere, entre el lector y el mundo representado. O sea, una persona que accede a eso, obviamente tiene que saber que lo que está leyendo es fantasía. ¿Ya? Es fantasía, no realidad. ¿Ya? Lo mismo si vemos las crónicas de Narnia, por ejemplo, este asunto de unos chicos que por encargo de su madre llegan a la casa de un viejo profesor, ¿no es cierto?, y a través del armario se van a otra dimensión, y ahí se te convierte en héroe porque se enfrenta a una bruja malvada, con ejército con todo. Bueno, eso evidentemente es algo fantástico, que es imposible que sea. Yo diría que la primera parte de Crónicas de Narnia, la primera parte es como mundo cotidiano, mundo realista. Incluso muestra un bombardeo, por ejemplo, una gente despavorida huyendo de la ciudad. Eso es como realista. Pero después, a partir de cuando llegan a la casa del profesor, ¿no es cierto?, se meten en un momento en el armario. Y después la ropa del armario poco a poco se empieza a convertir en árboles, ¿verdad? Y llegan a un mundo, y más encima no pueden volver al inmediato. ¿Ya? Y después, ¿verdad?, incluso pasan años. Incluso al final de la película, estoy viendo la primera, de Crónicas de Narnia, tan grande ya, el hermano mayor, nosotros, el rey, todo eso, y los otros, duques, marqueses, etc. Y después, cabalgando, vuelven al bosque y comienzan otra vez a volver a la realidad y llegan de la edad que partieron. Llegan estos niños todavía, los 4. Bueno, adolescentes los mayores, más niños los menores. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso uno sabe que antemano es imposible y lo tiene que abordar como imposible. Es un tema, no hay que desgastarse pensando que son lógicos o no. ¿Ya? Por eso dice ahí contrato de un lector con el mundo representado. Ahora, ¿qué es el mundo legendario? El mundo legendario, este tipo de relato pertenece inicialmente a la tradición oral y anónima. En algunos casos se basa en hechos históricos. En otros es producto de la fabulación popular en que es posible advertir rasgos fantásticos o maravillosos. Por lo general, la raíz típica de la cultura del lugar, ¿ya? Claro, el mundo legendario, ciertamente, pero que tomaron características de leyenda, ¿no es cierto? Como dice ahí, es producto de la fabulación popular, que es posible advertir rasgos fantásticos, ¿verdad? Claro, porque las leyendas populares, de extracción popular, lo vimos en su oportunidad, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de él? No nace la leyenda íntegra desde el comienzo. Esa leyenda, de tipo popular, empieza como a enriquecerse, como a ver, se le adhieren cosas, relatos, cambios, claro, porque son de repente años y años en que la gente va contando la leyenda y hay cosas que la van cambiando, ¿te das cuenta? Entonces, por eso, por ejemplo, alguien definía al mundo legendario como algo vivo, que se desarrolla, y en un momento dado una leyenda, ojo, también una leyenda puede morir. Claro, porque basta que el contexto en donde se desenvolvió ya no exista, por ejemplo. No sé, de repente, un oficio que ya no se den, ¿no es cierto? Claro, tales leyendas o relatos van a ser solamente como anecdóticos para estudios, ¿verdad? Pero ya no es algo vivo. En la actualidad, por ejemplo, se da, o sea, no tan actualmente, ¿ya? Pero en Chile, el relato rural era muy fuerte del siglo XIX. No sé, pájaros milenarios como el tuetuero, ¿cierto? Los duendes, que se le apareció la cabeza de diablo, todo eso, ¿ya? En el sur de Chile, el bicharraco del Colo-Colo, ¿verdad? Que es muy dañino, ¿verdad? ¿Ya? Pero muy del campo, muy rural. En el siglo XX, todos esos elementos más bien pasaban a la ciudad, con características de ciudad, donde nace el mito urbano. Hay bastantes mitos urbanos, uno de los principales de ellos es la rubia de Kennedy, ¿no es cierto? Que también un día lo hablamos. Pero se le va agregando cosas a la rubia Kennedy. A lo mejor originalmente era solamente una mujer nomás que se le veía con determinada ropaje en esta avenida alta de la noche. Pero después, ¿no es cierto?, tenía que ser linda, tenía que ser rubia, ¿no es cierto?, tenía que andar, ¿no es cierto?, con un vestido muy delgado. Después que
Este fantasma esto fue producto de una mujer accidentada ahí, que su supuesta familia habría vivido por la avenida Kennedy y ella volvía a buscar. ¿Se dan cuenta cómo se le va agregando cosas? Entonces, eso es un mundo legendario. Se basa en esos reales, pero la imaginaría popular, a modo de efecto teléfono, va enriqueciendo el mito. Un último ejemplo, si me repito, discúlpeme. Por ejemplo, el tema el mitaño de la Cuesta de las Chilcas, por ejemplo. ¿Ya? Creo que el hecho real, que un señor vivió ahí durante muchos años, ¿cierto? Se le veía su larga barba blanca, amarillenta, ¿verdad? Evidentemente la condición que vivía tenía evidentes señales de desnutrición, vivía prácticamente gracias a la caridad de los camioneros, y que en un momento se lo encuentra muerto en un tolderío que tenía por ahí. Eso es lo objetivo, ¿ya? Algunos le llamaban Juanito, pero ese nombre nunca se comprobó que fuera tal, ¿ya? Se llama José Martínez, leí una vez por ahí. Ya, pues, ¿y cuál es el mito? El mito, para redondearlo más, se dice que ese señor era un médico, ¿ya? Que con su familia íntegra, ¿verdad? Había tenido un accidente en la Cuesta de las Chilcas, un accidente, ¿no es cierto? Y toda la familia murió menos él. Y él se hizo culpable y se enajenó y quiso ir a vivir ahí donde su familia había muerto, ¿ya? Eso nunca nadie lo puede comprobar, que era un doctor, que nada. Incluso hasta su identidad está ante la juicio, ¿te das cuenta? Pero mucha gente cuenta eso, que era un doctor, ¿no es cierto?, que se volvió loquito, ¿verdad?, producto de la muerte trágica de su familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, así van surgiendo los mitos. Y la literatura recoge eso y arma una obra, ¿verdad?, más o menos coherente. Y esa es la diferencia de un mito que uno puede escuchar en la calle, un testimonio, ¿cierto?, fugaz al pasar, ¿verdad? Ya, no, pues ya. Eso puede ser el insumo, ¿cierto? Por ejemplo, La rubia de Kennedy, que fue una novela y fue una película, ¿verdad? ¿Cómo sabe si en el futuro algún escritor se anima y a partir de este personaje del ermitaño de la Cuesta de las Chilcas, ¿verdad? Entre Yayay y Runge, claro, Runge, sí, la región metropolitana, se ocurre hacer ya al mar, ¿verdad?, una obra literaria más en regla. ¿Se dan cuenta? Ahora, las diferencias entre el mundo mítico y el mundo legendario son las que están ahí. El mundo mítico, su objetivo es representar explicaciones a fenómenos de la naturaleza que se dio el hombre de sus orígenes, ¿ya? En el fondo es una explicación sobrenatural de cómo, por qué existimos, de dónde venimos, ¿cierto? A fenómenos naturales, fenómenos de tipo telúrico, climático, los rayos, como decíamos en oportunidad, ¿verdad? Cómo los griegos explicaban la existencia del rayo, que era el arma de Zeus, que Zeus tomaba el rayo, este tema eléctrico, ¿no es cierto?, de la atmósfera, y lanzaba para fulminar a sus enemigos, ¿verdad? De esa forma, los antiguos griegos, estoy hablando de la Grecia arcaica, incluso etapa oscura de Grecia, lo explicaban, porque no tenían los conocimientos científicos para entender que el rayo, ¿no es cierto?, era un tema eléctrico de cargas negativas y positivas en la atmósfera. No en todas partes del mundo hay rayos, por ejemplo. Yo me acuerdo que en Quillota, hace ya entre 10 a 12 años, hubo una mañana con rayos. Era una novedad, me acuerdo. Incluso por ahí se dice, ahí tenemos un mito urbano. El hecho objetivo que cayó en el medio del patio del colegio inglés, ¿ya? Y ¿cuál es el mito después? Que fulminó un inspector, que fulminó un alumno, ¿verdad? Pero que cayó el colegio inglés fue en realidad, ¿ya? No me acuerdo porque mi sobrina estaba ahí. No hubo ningún lesionado, pero ya el mito le agrega cosas, que el rayo cayó en medio del colegio inglés, ¿no es cierto? Y por lo tanto pulverizó a un inspector, cosa que, o a un educador diferencial, pues, no sería terrible, ¿ya? Bueno, no, o por su historia. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso, pero ese mito le van agregando cosas, ¿ven? Bueno, presenta personajes como dioses y semidioses, como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Y ojo, dioses y semidioses con las bondades, virtudes y defectos de los seres humanos. Dioses que se juegan chueco, dioses que engañan a sus maridos, Afrodita, por ejemplo. Ya era casada con Hefaitos y lo engaña con Apolo y con Ares. ¿Verdad? Entonces, en una moral cristiana occidental o judeo-cristiana, una cosa así sería inverosímil. Que parte del panteón, ¿verdad?, de dioses sugiere eso. En la mitología egipcia, Osiris, enemigo de su hermano Set, el cual lo mata más encima, y después su hijo Horus se toma revancha de su tío malvado. Entonces, en el fondo, estas mitologías representan a la propia humanidad.
Así como en la humanidad, ¿verdad? Existen hombres y mujeres buenos y hombres y mujeres malos, ¿verdad? ¿Verdad? También los dioses y semidioses y héroes también tienen esa misma categoría, los buenos y los malos, ¿verdad? Pero ojo, fíjense que en la mitología griega específicamente, y también los egipcios, no siempre gana el bien. No siempre gana el bien. No es, esa cosa de que el bien está por sobre el mal, y el mal haga lo que haga, nunca va a poder dominar al bien o afectarlo. Eso es muy bien, es más del cristianismo. Pero en las otras culturas no es así. Por eso muchas veces se les llama dualistas. Dualistas. Culturas o religiones o cosmovisiones dualistas. Es decir, colocan como a la par el bien y el mal. ¿Ya? Bajo un credo cristiano, ¿cierto? Católico, evangélico, cristiano en general, ¿verdad? No, pues el Dios todopoderoso, ¿cierto? El diablo no le hace ni cosquilla, o sea, nunca va a poder acercarse siquiera al poder de Dios, en el concepto cristiano o judío, o también podemos incluir, ¿verdad?, a los musulmanes. Alá es todopoderoso, pero la mitología y tradición griega, mesopotámica, no sé si china, es muy dualista. Ahí no, están como a la par el bien y el mal, en una lucha constante. Eso cambia con la aparición fundamentalmente de las religiones monoteístas, en donde obviamente si hay un Dios único, un Dios, Yahvé, Alá o Dios Padre hacia secas, ¿cierto? Obviamente no puede estar en competencia de igual a igual con el diablo, por ejemplo. Es más, en el contexto judío el diablo ni siquiera existe. No existe el demonio en el punto de vista judío. ¿Ya? Es un contexto más cristiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema. Ahora, en el mundo legendario, su objetivo es representar grandes hazañas del hombre, como batallas memorables. ¿Cierto? Batallas memorables, ciertamente ahí está, toda la poesía épica, estoy pensando en las obras de Homero, estoy pensando en las obras de Virgilio, estoy pensando, ¿verdad?, tal vez en la Araucana de Alonso de Silla, ¿cierto? Estos relatos de hazañas, ¿cierto?, legendarias, muchas veces bélicas, pero que dejan como igual enseñanza a la posteridad. ¿Ya? Y también presenta personajes humanos heroicos, que se destacan por sus características sobrehumanas. Ese concepto del jovencito de la película, que hablamos tanto, por ejemplo, a nivel cotidiano, o el malo de la película, o la mala de la película, ¿cierto?, o la buena de la película, bueno, la heroína, es mucho de esto. El prototipo, por ejemplo, del que hace el bien, incluso hasta la tontera, ¿ya? El otro, el que hace el mal, hasta el extremo. Entonces, esos estereotipos tan fijos son propios del mundo legendario, ¿ya? Del mundo legendario. Bien, pues, ahí nosotros les dejo las preguntas esenciales, ¿ya? Como siempre, todas basadas en el PPT que le acabo modestamente de ¿cuánto se llama?, de explicar, ¿verdad? La pregunta 1 dice, explique la diferencia entre mundo cotidiano y mundo onírico. En el PPT está la respuesta, si usted lo busca más arriba, ¿ya? Hay cosas de compararla. Pero esto es creación de ustedes. De un ejemplo de cada uno. En el PPT no os parece. Tienen que investigarlo ustedes, ¿ya? 2, explique la diferencia entre mundo fantástico y mundo maravilloso. Lo mismo, ¿ya? Se agrupó, ¿verdad?, la definición de mundo cotidiano, perdón, de mundo fantástico y mundo maravilloso. Hay que releerla y establecer una diferencia. Cuando yo digo establecer diferencia, no se trata que copiemos en paralelo ambas definiciones. ¿Ya? Porque eso es simplemente decir que es una cosa y quiero decir la otra. Cuando hablamos de hacer la diferencia, es redactarlo de tal forma que uno pueda decir, esto apunta a tal cosa y bajo el mismo contexto, esto apunta a tal otra. ¿Ya? O sea, si yo voy a establecer la diferencia, por ejemplo, entre el mundo fantástico y el mundo maravilloso, a partir del objeto de la narración, bueno, que ese punto de diferencia sea para ambos. Porque eso estaría mal hecho una diferenciación. ¿De acuerdo? A ver, voy a poner un ejemplo, que no es. El mundo fantástico tiene un autor anónimo, mientras que el mundo maravilloso presenta fundamentalmente personajes como animales, como la fábula. Está mal hecha esa diferenciación, porque no está hablando del mismo punto de referencia. Ya uno está hablando del autor, si es anónimo, y uno está diciendo las características de los personajes. ¿Ya? Cuando uno quiere hacer una real diferencia, tiene que establecer el mismo punto de referencia. Eso es diferenciar verdaderamente. ¿Ya?
no copiar en paralelo las dos definiciones, porque eso, disculpen, no tiene mucha gracia, ¿ya? De un ejemplo de cada uno. Buscar ejemplos de cada uno, pues, ustedes tienen las herramientas para buscar los ejemplos, así que háganlo sin ningún problema. Ahora, la tercera es ya de la reflexión, pero breve, no se les pide para un ensayo. Dice, la Ilíada, entre comillas, la Ilíada, ¿corresponde al mundo mítico o al mundo legendario? Usted tiene que decidir ahí, si la Ilíada corresponde al mundo mítico o al mundo legendario. Y no lo pusimos ahí, pero yo se los pido, dar una pequeña argumentación, no muy larga. Una argumentación de por qué. Yo digo que la Ilíada corresponde al mundo legendario, por este motivo. Yo digo, ¿saben qué más? La Ilíada corresponde al mundo mítico, por este otro motivo. Eso es lo único que se les pide. ¿Parece una pregunta? Yo tengo una duda. ¿Tiene que pertenecer a uno de esos dos o puede que no pertenezca a ninguno de los dos? No, tiene que decirse por uno, Catherine. Ay, a lo que yo estaba leyendo. Claro, tiene que decirse por uno. ¿Ya? Y dar una mínima razón. Ya. ¿Ya? Voy a decir yo una estupidez por un buque, ¿va? Yo le voy a decir una estupidez por un buque. ¿Cuál estaría malo? La Ilíada corresponde al mundo mítico porque me tinca. ¿Ya? Eso no es argumentación. Sería intuición, ¿no? ¿Verdad? Ya. Corresponde a tal mundo de esos dos por esta razón. Vas a hacer la definición, si no, no es complejo. Y lo que es la Ilíada, ¿ya? La Ilíada puede ser la guerra de Troya, el caballo, todo eso. Y dar una pequeñísima argumentación, no pide más que eso, ¿eh? Porque la última pregunta esencial de lenguaje le debe aplicar contenido más que preguntarle cosas de memoria, que nunca ha sido nuestro estilo con Víctor acá. ¿Ah? Bien, ¿para alguna otra consulta? Gracias, Caterina. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Afortunadamente, esto tenemos mañana para repasar, ¿cierto? Mañana vamos a ver los videitos, ¿verdad? Así que tenemos todavía tiempo. Pero aprovechen estos espacios, chicos, chicas. Siempre yo le agradezco esto, ¿ya? Entonces, de repente, hay WhatsApp, que nos trato de responder de forma más cariñosa, pero a veces me dan ganas de contestar, pero ¿por qué no preguntaste eso en clases? ¿Ya? Porque estos son los espacios para aclarar dudas, ¿ya? También me pueden mandar por WhatsApp, pero la idea, ¿no es cierto?, es que aprovechemos estos espacios mañana. Mañana tenemos tiempo todavía para contestar, ¿ya? No por hacer esto hoy día y salir de una vez, me van a mandar algo malo, o mandar algo mal hecho, ¿ya? Porque el plazo es hasta el viernes 22 horas, ¿te das cuenta? Entonces, por eso yo le digo, aprovechemos estos espacios, ¿sí? En mí siempre va a tener, ¿verdad?, todo un intento de ayudarles, no de tirarlos para abajo, ¿ah? Bien, pues, dicho eso, y cuando son